Vamos a estar en estos días hablando de consejería bíblica, hablando del cambio, y necesariamente cuando hablamos del cambio y hablamos del cambio verdadero, primero tenemos que desbancar o desmantelar aquello que no es el cambio verdadero y que tal vez esté metido en nuestras cabezas, porque cuando decimos a la palabra de Dios que sí, tenemos que decir que no a muchas cosas del mundo. Cuando decimos a Jesús que sí, tenemos que decir que no a muchas cosas que la serpiente nos tiene que ofrecer. Siempre en un sí hay implícito un no, ¿verdad? El estudiante que está escogiendo una carrera universitaria y al final se decide por una, necesariamente está diciendo que no a todas las demás. Cuando uno busca empleo y tiene varias ofertas sobre la mesa y decide dar una respuesta positiva a una oferta, necesariamente tiene que responder a las demás y decir que no. Hace 25 años, cuando me casé con mi esposa, le dije, sí quiero. Estaba diciendo que no a todas las demás mujeres del mundo. Lo siento por ellas, pero... El joven que crece en los caminos del Señor y dice que sí al Señor Jesús, necesariamente se encuentra con el reto de decir que no al mundo. Entonces, cuando hablamos de consejería bíblica, cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de la manera del Señor, necesitamos hacer una retrospectiva, mirar atrás y pensar, ¿de qué manera he estado intentando cambiar? Y tengo que deshacerme de ella. ¿De qué manera el mundo me ha dicho que debo cambiar y debo deshacerme de ello para poder enfocarme en un cambio bíblico? Así que hoy básicamente vamos a sacar escombros. Antes de edificar, hace falta a veces demoler y sacar escombros. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y es necesario que haya en nosotros, es doloroso, pero hace falta ese derribo y sacar escombros para poder construir algo nuevo. Y vamos a estar meditando en esto, en esta sesión. ¿Cómo he intentado cambiar? ¿Cómo he orientado mi vida? ¿Dónde he encontrado aliento, motivación, fuerzas, propósito? Debo derribar todo eso y sacar escombros por amor a Cristo. El apóstol Pedro también nos habla de la necesidad de dejar las viejas maneras atrás. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que quisiera que en esta mañana pudiéramos meditar básicamente en tres mentiras respecto al cambio. Tres mentiras que lamentablemente están muy metidas en nuestro corazón porque el mundo es lo que nos ofrece y a veces están camufladas en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de obrar. Tres mentiras sobre el cambio y la verdad en el Señor Jesucristo. Y la primera es esta. La primera mentira. Cambia cambiando tus circunstancias. Cambia cambiando tus circunstancias. Y esta es la primera aproximación al cambio. Si solo pudiera cambiar, y esa es nuestra forma de pensar cotidiana, ¿verdad? Ay, si solamente tuviera un poquito más de dinero en la cuenta corriente. Ay, si solamente mi mujer me tratara con un poco más de respeto. Ay, si solamente mis hijos fueran más obedientes. Ay, si solamente el jefe fuera más considerado. Ay, si solamente el gobierno cambiara. Ay, si... Estamos continuamente pensando en lo que nos rodea. En términos de escuelas psicológicas es lo que llamamos conductismo. El conductismo se centra en cambiar el contexto, cambiar el ambiente, por tanto, la respuesta será otra.
Entiende que somos un producto de lo que nos rodea. Y repito, está tan enraizado en nuestro corazón que es nuestra forma de pensar. Enseguida pensamos que es el contexto el que debiera cambiar, y si el contexto fuera otro, entonces yo sería otro. Pero ese es el pecado del Edén. Enseguida cuando Dios pide a Adán y cuentas a Adán y Eva, es la respuesta que obtiene. Ah, la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, la serpiente me engañó. Están buscando su contexto inmediato para excusar su conducta. Y es lo que hacemos constantemente. Aun cuando pedimos perdón mal. Perdóname, cariño, ayer porque tuve una mala palabra. Cuando los niños me estaban desesperando. Eso no son excusas. Eso no es una forma de pedir perdón, es una forma de justificar tu conducta. Pero está tan metido en nuestro corazón que necesitamos culpar al contexto inmediato para nosotros sentirnos libres del peso de la responsabilidad. Desde el Génesis. Sí, me enfado mucho, pero es que mira cómo me hablas. Sí, ya sé que bebo más de la cuenta, pero es que mira cómo lo paso en el trabajo. Si no, mira a los niños cómo explican sus logros, ¿verdad? Llegan del colegio con una buena nota. Papá, he aprobado, ¿verdad? Ahora, cuando la nota no está positiva, papá, me han suspendido. ¿O no? Nunca es al revés, me han aprobado, he suspendido. No. Cuando el logro es de uno, bien, lo explica. Ahora, cuando las cosas no van bien, tú te crees, qué injusta la señorita. Mira aquí, solo me ha puesto un punto, me tenía que haber puesto 2, etcétera, etcétera. Me han suspendido, no es culpa mía. La culpa siempre está afuera. Nos encanta echar la culpa afuera. Nos encanta. Es culpa del gobierno, es culpa de la iglesia, es culpa del pastor, es culpa de mis padres, es culpa de la economía, es culpa del clima, es culpa del jefe, es culpa del profe, es culpa de los ovnis, es culpa de los reptilianos que gobiernan el cosmos. Da igual. La cuestión es echarle la culpa a alguien. Pero esa relación causa-efecto no es cierta. Y aquí es donde vamos a romper ese primer mito. No somos ratoncitos de laboratorio donde te ponen una chuchería y vas corriendo para allá. No, el ambiente no nos determina, el ambiente no nos condiciona, el ambiente no nos obliga a hacer lo que hacemos, responder como respondemos. Más aún, esa visión, esa perspectiva es falsa porque si tuviéramos el ambiente perfecto, necesariamente tendríamos la persona perfecta. Y eso es lo que tuvimos en el Edén. Y no fue así. Hubo el contexto perfecto, el paraíso, relación íntima con Dios. El matrimonio perfecto, no había pecado, como debía ser, ¿verdad? ¡Wow! El matrimonio perfecto sobre la tierra duró como 4 o 5 versículos. Eso es lo que duró. El contexto perfecto, puedes comer de todos los frutos, provisión perfecta. Pero aún ahí, en ese contexto perfecto, el hombre decidió voluntariamente transgredir la ley de Dios y acarrear condenación. Recordemos David cuando pecó con Betsabé, está en el contexto perfecto. Su reino es grande, tiene provisión de Dios, tiene victoria militar, y aún así su corazón se encamina hacia el mal, cuando Dios le había colmado de bendiciones. Así que el hombre puede obrar mal en el mejor de los ambientes y viceversa, obrar bien en el peor de los contextos. No nos determina nuestro ambiente. No olvidemos la integridad de Job. Estaba en el contexto más inhóspito. Había perdido sus hijos, había perdido sus siervos, sus ganados, su salud. Dios da permiso a Satanás para tocar su vida y Satanás toca todo lo que le rodea y pierde sus hijos, sus siervos, su casa, su salud, sus bienes. Su mujer no. A mí me fascina este pasaje.
O sea, yo creo que Satanás mira a la mujer de Job y dice, ¡buah, vaya pieza! Y de esta la dejo viva, porque viva sirve mejor a mis propósitos. Y ahí se acerca la mujer que debía ser su apoyo, su amiga, su consejera, ¿verdad? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. No podía haber peor situación para Job. Y nos dice claramente que no pecó contra Dios, no pecó con sus labios. Tiene preguntas, tiene interrogantes muy profundos, tiene luchas en su corazón. Dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no pecó. Es fascinante. No, hermanos, no estamos condicionados por nuestro contexto. Así que dejemos de culpar aquello que nos rodea y dejemos de pensar que el cambio se tiene que producir fuera para poder yo cambiar. Es la primera gran mentira que corre en nuestro ambiente. No es culpa del contexto. No es culpa del contexto. A veces pensamos, si cambiara mi contexto, si cambiara mi situación, si cambiara. Bueno, ahí tienes la parábola del hijo pródigo. Pensó que cambiando con todo podría ser más feliz. Decide tomar la herencia del padre e irse, ¿verdad? Entonces, cuando está en aquella pocilga en medio de los cerdos, se da cuenta de que no era el contexto el que debía cambiar, era él el que debía cambiar. Vuelve en sí y regresa a casa del padre arrepentido. No, en medio de las circunstancias, más bien tú y yo debemos preguntarnos, Señor, en las circunstancias presentes, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en mí a través de las circunstancias? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mí? ¿Qué es, en medio de las circunstancias, lo que tú me estás haciendo ver respecto a mi propio corazón? ¿Sabéis? El corazón es como una esponja. No sabes lo que hay hasta que no lo presionas. Cuando las circunstancias oprimen nuestro corazón, entonces sale a flote pues, temores, deseos, ídolos, tantas cosas que desconocíamos de nosotros mismos. Y a veces usamos esta expresión, ¿verdad? Es que saca lo peor de mí. No sale nada que no estuviera. Lo que pasa es que no te gusta verlo, pero no sale nada que no estuviera. Pero cuando ahí sale, entonces entiendes que el Señor está utilizando como bisturí espiritual las vivencias que nos rodean, y cuando realmente mostramos o enseñamos o confesamos al Señor lo que hay en nuestro corazón, le suplicamos su asistencia para cambiar. Así que primer cambio falso, cambiando tus circunstancias. El segundo sería cambia hurgando en tu pasado. Cambia hurgando en tu pasado. Y aquí podemos también hacer referencia a otra gran escuela o grandes escuelas psicológicas, como es el psicoanálisis o todas las teorías psicodinámicas. Freud, tal vez el mayor exponente. Muchos defienden la idea de que somos lo que somos en base a nuestro pasado. O sea, si en la primera forma de cambiar había un determinismo ambiental, soy lo que soy por el contexto en el que estoy, ahora estamos hablando de un determinismo psíquico, o sea, en base a lo que yo he vivido soy lo que soy, pero no puedo cambiar. Somos lo que somos en base a las experiencias, y normalmente experiencias traumáticas de nuestro pasado, muchas de ellas, según el psicoanálisis, escondidas en nuestro subconsciente, como si la mente fuera un gran trastero que tenemos que hurgar para poder encontrar ciertas cosas, algunas oscuras, escondidas. La creencia de que soy lo que soy por mi pasado es muy popular, pero también es falsa. Es otra manera de excusar nuestra responsabilidad. Es otra manera de victimismo. Es otra forma en la cual caemos en un profundo hoyo que se llama pesimismo, fatalismo, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja cambiar. Y mirar al pasado nos puede conducir fácilmente a la desesperación, a la amargura, al rencor, recordando lo que otros nos han hecho,
cómo te han herido, cómo te han defraudado. Y no hay excusa mejor para no cambiar que mirar continuamente atrás, porque el pasado no lo podemos cambiar. El pasado, pasado es. Pero el Señor nos mueve a un esfuerzo por crecer y no podemos en ese fatalismo anclarnos en el pasado. Y si has estado pensando así durante mucho tiempo, es necesario derribar esos falsos argumentos y sacar escombros de tu corazón. Y seguro que en el pasado hemos vivido todos cosas terribles, abusos, malos tratos, infidelidades, mentiras, abandono, estafas, violencia. Pero tus experiencias del pasado no controlan lo que tú eres hoy y cómo respondes a las cosas de la vida. Hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Para mí es un ejemplo fascinante la vida de José. Perdió a su madre Raquel cuando era jovencito, aún un muchacho, favorito de su padre. Sus hermanos le tenían envidia, vivió bullying doméstico, malos tratos de sus hermanos, le pegaron, le echaron en un pozo, rompieron su túnica, le dijeron a su padre que había muerto, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes. En Egipto fue vendido a Potifar, sirvió fielmente, pero la mujer de Potifar le acosaba, finalmente acusó a José de que quería abusar de ella, le echaron en prisión injustamente, allí ayudó al copero, le prometió que se acordaría de él, se olvidó de él. Pobre José. Si te quedaras ahí en la historia dirías, esto es una tragedia. Según el mundo, ¿dónde estaría José? Humanamente hablando, ¿dónde estaría José? En base a las circunstancias y en base a sus experiencias del pasado, ¿dónde estaría José? ¿Qué sería de José? Podía haber sufrido de depresión toda su vida. Podía haber sido esclavo de la ansiedad. Podía haberse desarrollado una fobia social por los daños sufridos en su juventud. Se podía haber suicidado en prisión. Podía haber caído en pecado con la mujer de Potifar, excusándose de su falta de afecto y de un complejo de Edipo no resuelto por la pérdida prematura de su madre. Podría haber sufrido de agorafobia por temor a lo imprevisto, de claustrofobia por haber pasado 3 años en prisión. Podría haber sido esclavo del rencor toda su vida o simplemente dar rienda suelta a su ira y a sus deseos de venganza cuando estuvo en el poder y cortar la cabeza de la mujer de Potifar, cortar la cabeza del copero por haberse olvidado de él y cortar la cabeza de todos sus hermanos. Y sin embargo, ¿qué encontramos? ¿Es José víctima de sus circunstancias y es víctima de su pasado? No, hermanos, no. Tenemos un ejemplo ahí, vivo, tremendo. José brilló en medio de la oscuridad, a pesar de todo, porque estaba centrada su mirada en el Señor. Qué respuesta la de José a sus hermanos, Génesis 50, 19. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿No puedes decir eso de cualquier tragedia que hayas vivido? Vosotros lo pensasteis a mal, pero Dios lo tornó en bien. Porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Es tan soberano que es soberano sobre nuestras acciones, aún las malas acciones. Es soberano sobre todo. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Hay un fruto, aún aquello que lógicamente no podamos entender porque es doloroso en nuestra vida, hay un fruto en los planes de Dios, que podemos ver en esta vida o no, pero confiamos en que Dios tiene un propósito para ello. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y les paga con bien. Es fascinante, hermanos. Es una historia increíble. Así que, querido hermano, querida hermana, no hay nada que te haya pasado que con el poder de Dios no puedas encarar, perdonar y olvidar.
por difícil y doloroso que parezca. La medicina para encarar el pasado no es la psicoterapia, no es el psicoanálisis, no son los ansiolíticos, es un perdón sincero fundado en la palabra de Dios y una profunda confianza en la soberanía de nuestro Dios. Como José, por tanto, renuncia a todo pensamiento de venganza cuando miras atrás y perdona sinceramente a quienes te hayan ofendido, mirando al cielo, confiando en Dios, que tiene el control sobre todas las cosas, aún las más difíciles de comprender. De nuevo, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Toma nota, Sigmund Freud. Toma nota, Sigmund Freud. Las cosas viejas pasaron. Así que dejemos de hurgar en el pasado para recordar ofensas pasadas, porque tan solo va a hacer crecer el fatalismo en nuestros corazones. Confiemos en Dios, el Todopoderoso. Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que primera manera falsa de cambiar, cambia cambiando tu contexto. La segunda, cambia hurgando en tu pasado. La tercera, cambia a través de la autoestima. Y esa es una tercera gran corriente dentro de las terapias psicológicas, que es la humanista, Rogers, Maslow, entre otros. Y si todo lo que hemos dicho antes es más bien determinista en cuanto al contexto, ahora el humanismo da un nuevo enfoque que parece muy fresco y es básicamente, tú puedes. Tú puedes. Y vivimos en la cultura de la autoestima. Nos bombardea en todas direcciones, estamos sumergidos en ello. Es tan difícil de ver como a un pez es difícil ver el agua. Pero si nos detenemos a pensar en ello, veremos que nos rodea por todas partes. ¿Qué os parecen frases como estas? Desarrolla tu potencial interior, toma el control de tu vida, tú puedes, cuida tu autoestima, besa por ello, puedes hacer lo que te propongas, puedes cambiar en aquello que quieras, porque tú lo vales. La respuesta está en tu interior. Sigue lo que dice tu corazón, ámate a ti mismo, tú tienes la respuesta, eres un campeón, haz lo que te haga feliz. Y no pararíamos. Está en todas partes, me dirás. Está en todas partes. Lo escuchamos continuamente. Y al final no es otra cosa que enfatizar la vanagloria en nosotros. Y es una de las tentaciones del Señor que tuvo que soportar de parte de Satanás. Salta del pináculo del templo y Dios enviará a sus santos ángeles. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? De nuevo la mentira del Edén, seréis como Dios. Y son mensajes que recibimos que bombardean nuestra mente y nuestro corazón continuamente. Las librerías están llenas de libros de este estilo. Hermanos, tristemente las librerías evangélicas están llenas de libros de este estilo. Vayamos con cuidado, no entremos en una librería evangélica y compremos el libro por el título o por lo bonito que suena. Yo les voy a decir libros evangélicos titulados así: El poder de la hora, Poder sin límites, Cree en ti, ¿cómo? Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Controla tu destino, Tu mejor vida ahora. Suena muy bonito a los oídos, ¿verdad? Como el que te da buenas noticias, pero no tiene nada de cristiano. La gente irá a comprar eso y dejará aquel que se titula Toma tu cruz y sígueme. Y es el mensaje del Señor Jesucristo.
Las filosofías del mundo tristemente se introducen en muchas iglesias y parece que hagamos omiso a las palabras del apóstol Pablo cuando en Colosenses 2:8 nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos de ser conscientes de que hay un bombardeo filosófico y hemos de escudriñar las Escrituras para ver lo que es verdad. Y repito que hasta cierto punto hay un cambio grande en lo que hemos dicho anteriormente, en el victimismo que veíamos, en ese determinismo ambiental y en ese determinismo psíquico. Ahora el humanismo parece que apela a la voluntad, pero no es cristianismo. Está apelando a tu ego. Tú puedes cambiar, tú tienes fuerzas, tú eres un campeón. Está apelando a la fe, pero no es una fe cristiana. Es una fe en ti mismo. Mientras que el cambio verdadero en la vida del cristiano solamente puede ocurrir bajo la mirada de Dios. El humanismo nos empuja a hacer las cosas en base a nuestro propio valor, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestro propio criterio. Y no nos engañemos, puede haber cambio en nosotros, pero es un cambio humanista, es un cambio centrado en uno mismo. Puede haber una conversión, no una conversión humanista, una conversión basada en la fe que uno tiene en sí mismo, pero eso está lejos del mensaje del Evangelio. No podemos olvidar, dice Jeremías 17, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿O no te ha engañado nunca tu corazón? Y le dirás, no, bien, te acaba de engañar. ¿No habéis tenido nunca esta experiencia de que todo el mundo está contra mí? Sí, a ver, levantamos la mano, los que les ha pasado. Pero todo el mundo, o sea, yo tengo la razón. Es que está tan claro que tengo la razón. Pero hablo con mi mujer, me dice que no. Hablo con mis hijos, me dicen, hablo con los pastores y me dicen que nadie me entiende. Estoy solo en este mundo. ¿No será que estás equivocado? Mira, os explico una experiencia en el tren viniendo. ¡Ay, Señor! O sea, subo en el tren, en el primer AVE de Barcelona a Madrid. Subo y me siento en la silla y digo, vaya, hombre. Han puesto a estos, una pareja que estaban delante, estaban comiendo un bocadillo, no sé qué, pobrecitos, los han puesto en contradirección. Digo, con lo cómodo que es ir como voy yo, ¿verdad? En dirección. Miro para allá y digo, estos también están en contradirección. Y miro para estos también y digo, ¿pero qué han hecho en este vagón? Que han puesto a todos los asientos en contradirección. Estuve un rato, Estuve un rato dándole vueltas hasta que digo, soy yo el que estoy en contradirección. Todos los asientos mirando al revés, ¿verdad? Y cuando arranca el tren digo, soy yo el que voy al revés. Eso nos pasa en la vida constantemente. Estamos convencidísimos de que tenemos la razón. Estamos convencidísimos de que estamos bien, de que los demás están mal. Cuando Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, no está diciendo que el corazón fabrica mentiras hacia los demás, está diciendo que mi corazón me miente a mí. Mi corazón me miente a mí y no soy capaz de ver la realidad que hay a mi alrededor. Necesito que me la hagan ver. Entonces, ¿qué sentido tiene esta corriente filosófica humanista de enfatizar tu ego, de decirte que sigas tu corazón? Ay, cuando alguien te dice, sigue tu corazón, tú dirás, no, es engañoso. No voy a seguir mi corazón, voy a seguir la palabra. Creemos por nosotros mismos que somos buenos, que estamos en lo correcto, que tenemos la razón, pero la verdad es que estamos profundamente equivocados. Y toda la filosofía de autoayuda y autoestima que tiene tanto éxito a nuestro alrededor solamente reafirma la fe en nosotros mismos. Por tanto, nos reafirma en nuestras más profundas equivocaciones. Porque estamos ante una grandísima diferencia entre la psicología del mundo y la consejería bíblica. La psicología del mundo tiene como meta el bienestar. La consejería bíblica tiene como meta la santidad.
y a veces la santidad es incómoda. Por tanto, chocan ambas perspectivas. Pero si estás súper equivocado y te dicen que estás en lo cierto y te reafirman, te sientes muy bien, pero sigues completamente equivocado. Tremendo peligro, hermanos. No necesitas crecer en tu autoestima, necesitas crecer en Cristo estima, en amor al Señor y en autoolvido, como lo denomina un librito que sacó hace poco Tim Keller, muy recomendable. Autoolvido. Vivimos en una cultura obsesionada en pensar sobre mí mismo, autoconcepto, autoimagen, autoestima, cuando lo que hemos de hacer es tomar nuestra cruz, o sea, negarnos a nosotros mismos y poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. No has de escuchar a tu propio corazón, has de escuchar la palabra de Dios y a los consejeros sabios que el Señor pone en tu camino. No necesitas autoayuda, necesitas Cristo ayuda, que encontrarás en la palabra del Señor y en los recursos que Dios ha puesto delante de ti. Y está tan de moda la cultura de la autoestima. Es la receta número 1 en nuestros días. Te pase lo que te pase, vayas al psicólogo que vayas, lo primero que te va a decir es, estás bajo de autoestima, necesitas hacer crecer tu autoestima, necesitas que tu contexto cambie para que hagan crecer tu autoestima. La receta número 1 para buscar el cambio, pero no lo creas. No existe tal cosa como la autoestima en la palabra de Dios. No existe tal cosa como la autoestima en la palabra de Dios. El problema, según la palabra de Dios, es que ya nos amamos y que ya nos amamos demasiado a nosotros mismos. Así que no hay problemas de baja autoestima, hay problemas de alta autoestima. Según las Escrituras, nos amamos tanto que Dios pone el amor propio como baremo a cómo hemos de amar a nuestro prójimo. Fijémonos en la sabiduría del Señor. El Señor no solamente dice, amarás a tu Dios, porque cualquiera de nosotros podríamos decir, ya lo amo. El Señor dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. De modo que tú y yo hemos de decir, todavía estoy en ello. Tengo que crecer en amor hacia el Señor. Y lo mismo hace con el segundo gran mandamiento. Son 2, no 3, son 2. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si el Señor hubiera dicho solo, ama a tu prójimo, tú podrías decir, ya lo amo. Sino que el Señor también nos da el baremo de cómo hemos de hablar a nuestro prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces tú y yo hemos de llegar a la conclusión, todavía no. He de seguir creciendo en mi amor hacia el prójimo. Así como buscas tu bien, busca el bien de tu hermano. Así como buscas tu comodidad, busca la de tu hermano. Así como buscas tu provisión, busca la de tu hermano. A tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. El amor propio se da por sentado. Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y a veces pensando, hay personas que parece que no tienen esta actitud. Hermanos, vamos a poner el caso más extremo de todos, cuando alguien se quita la vida. El caso más extremo de todos, cuando alguien se quita la vida. Tristemente os he de decir que se quita la vida porque llega a la conclusión de que es lo más beneficioso para él. ¿Sí? Porque la vida le es más dolorosa que salir de la escena. Por tanto, está procurando su propio bien, aunque sea muy doloroso admitirlo. Dice la palabra, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Así hemos de amar los esposos a nuestras esposas, como Cristo a la iglesia, como a nuestros mismos cuerpos. El peligro es hacer crecer ese amor propio. Y la autoestima es una de las características de la apostasía. Según Timoteo 3,
En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es la primera de las características que nos da. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No, la solución no es la autoestima, es la Cristoestima. Centrar nuestro pensamiento en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y la cruz cada día, dice el pasaje paralelo en Lucas. O sea que tomar nuestra cruz no es morir por la causa de Cristo, es algo mucho más largo, duro y doloroso. Es estar muriendo por la causa de Cristo. Tomar la cruz cada día significa renunciar a mi yo, a mis deseos, a mis intereses, a mis metas y centrarme solamente en servir a mi amo y mi Señor, al Señor Jesús. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por tanto, el verdadero cambio, hermanos, está centrado en el poder de Dios. El mundo nos dirá, encuéntrate a ti mismo, la respuesta está en ti. Pero el Señor Jesucristo nos dice, olvídate de ti mismo, la respuesta está en mí. Como leíamos en el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que en medio de las circunstancias en las que estemos, nos presentamos delante del Señor reconociendo que Dios no está interesado en cambiar nuestro contexto, sino a cambiarnos a nosotros en medio de nuestro contexto. Sea cual sea la circunstancia en la que estés, que tu oración sea esta: Señor, ¿qué quieres cambiar en mí? En medio de esta prueba, en medio de esta enfermedad, en medio de esta crisis, en medio de esta cuestión familiar, en medio de esta tensión, en medio de este problema laboral, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en mí? Dejando atrás nuestra ignorancia del pasado, ahora buscamos una forma de vivir agradable a los ojos del Señor. El verdadero cambio no está en cambiar las circunstancias, sino ser más como Cristo en medio de las circunstancias. El verdadero cambio no está en entender, en comprender tu pasado, ni en culpar a los demás de lo que puedas estar viviendo hoy, sino en perdonar a los que te hicieron mal, como Cristo perdonó a los que le crucificaban, y confiar en la soberanía de nuestro Señor. El cambio verdadero no está en crecer en autoconcepto, en autoestima. La confianza no está en nosotros mismos, sino en negarnos en nosotros mismos y confiar en Jesucristo nuestro Señor. Y reconocer que la solución verdadera está en Cristo Jesús. Solo Dios puede cambiar tu corazón. El cambio verdadero está en centrar nuestra mirada en el Señor. Y hablaremos más en uno de estos temas sobre ese proceso de cambio. El verdadero cambio está en el camino de la santificación. Hemos de ser santos en nuestra manera de vivir. Dios está interesado en formar al Señor Jesucristo en ti y en mí, y va a usar cualquier circunstancia que sea necesaria para eso. Recuerdo una ocasión, no hace mucho, estaba aconsejando a una hermana en la iglesia. Le estaba diciendo que no debía ir en esa dirección, quería casarse con un incrédulo, ese era el tema, pero no debía ir y la mujer llorando me dice, pastor, pero usted no quiere que yo sea feliz. Y le dije, desde el alma me salió, no es mi asunto, mi problema, mi trabajo es que seas santa. Es la santidad lo que el Señor quiere ver en nosotros. Ahora, cuando el cristiano camina ese camino de santidad, descubre algo hermoso, que es que cuando más cerca del Señor estamos, ahí es donde encontramos la verdadera felicidad, indestructible, no según el mundo. Dios quiere formar al Señor Jesucristo, el carácter de Cristo en nosotros, y va a usar cualquier herramienta para ese propósito. Así que el verdadero cambio no está en las filosofías huecas de este mundo, sino en Cristo Jesús, el corazón de Cristo,
el amor a Cristo, el perdón de Cristo, la bondad de Cristo, la fidelidad de Cristo. Así que dile al Señor, Señor Jesús, he intentado cambiar de tantas maneras, poniendo los ojos en lo que me rodea, intentando culpar a lo que hay a mi alrededor, intentando comprender mi historia, por qué sucedió lo que sucedió, confiando en mis propias fuerzas, pero ahora solo quiero centrarme en ti y dejar cualquier esfuerzo del pasado por basura, poner nuestros ojos solamente en ti, hablar tus palabras, pensar tus pensamientos, seguir tus pisadas. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice el apóstol Pablo en Colosenses. Amén. Oremos. Señor, ayúdanos a cambiar, pero no a cambiar como el mundo quiere que cambiemos, no a cambiar como dice nuestro propio corazón, no a cambiar siguiendo las tradiciones de los hombres, queremos cambiar según tu palabra. Cambiar por el poder del Espíritu. Cambiar guiados por las Escrituras que son lámpara a nuestros pies. Cambiar poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cambiar para agradarte a ti, no a nosotros mismos. Cambiar buscando la santidad, no la felicidad. Señor, te rogamos que el cambio verdadero se opere en nuestros corazones, porque queremos ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesús. Para honrar tu nombre, para exaltar tu palabra, para vivir para tu gloria. Te lo pedimos que sea una verdad, una realidad en todos los presentes. Y, Señor, que nuestras vidas sean obras de arte en tus manos, porque tú, Señor, eres el que transformas, tú eres el que cambias, tú eres el que cortas, tú eres, Señor, el que sanas y restauras, tú eres el que edificas, tú eres el que guías, Señor, y que al final de nuestros días solamente podamos oír al llegar a tu presencia, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, gracias a la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Vivir vidas obedientes, a pesar de lo que vivamos, a pesar de las circunstancias. Como José, Señor, poniendo nuestros ojos en ti, sabiendo que es a ti a quien queremos agradar y sabiendo que eres tú el que nos sustenta, nos guía, nos cuida. Señor, vidas al fin y al cabo más semejantes a las de nuestro Maestro. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.